Ahora en Imagen Informativa Monterrey, los libros de esperanza. Estoy muy contenta de tener hoy aquí a Victoria Dana, escritora maravillosa. Gracias, Victoria, por estar en los libros de esperanza y en Imagen Radio. Bienvenida. Muchas gracias, Esperanza, a ti y a Imagen Radio por recibirme con ustedes. Sí, claro que sí, porque imagínate, yo de verdad tenía muchas ganas de esta entrevista, que quiero que hablemos de este libro que a mí de verdad me cautivó, me encantó y que ya te lo había dicho, A donde tú vayas iré, que es un libro que de verdad estremece, te llega profundamente, no solo por el tema, sino por la manera en que está abordado. ¿Quieres decirnos un poco de qué se trata este libro? Pues mira, la historia se ubica en Medio Oriente, en Damasco, a principios de siglo, 1912 para ser más exactos, y es la historia de Latife, una niña de apenas 8 años que va a ir creciendo con la historia y que va a ir descubriendo un mundo que no, la verdad que no siempre fue grato para ella, porque le toca vivir una época muy complicada. Les toca vivir una época de guerra, de hambruna, de mucha problemática, y ella ya más grande va a acabar en la Ciudad de México. Eso se trata más o menos la historia. A mí hay muchas cosas que me llaman la atención en tu novela, que es, por ejemplo, la parte de los roles que juegan en esta sociedad, en este tipo de comunidades y en esa época. ¿Nos hablas un poco de los roles y todo esto que sucede en tu novela? Pues mira, en general es una época donde la mujer sobre todo es muy restringida en sus actividades, en sus conocimientos. Los roles están muy definidos. ¿Cuál es el papá del padre? ¿Cuál es el papá de la madre? ¿Cuáles son los roles de los niños? Como que no hay duda. Y es más, hay un momento en donde lo digo, nadie se cuestionaba, porque así era, y no había más nada, ¿no? Y entonces es una sociedad como muy estructurada y que no permite ir más allá. Está muy regida por la religión, que eso es muy importante, y porque son grandes valores los que siempre van a mantener. El valor de la ayuda a los demás, el valor de la verdad, el valor de la honradez. Siempre va a haber este tipo de valores porque son los que rigen dentro de la religión y dentro de la Biblia. Entonces ellos van a estar todo el tiempo sostenidos por esa especie como de techo que los protege, que es la Biblia y que es la religión judía. Sí, y tienes esta cosmovisión bíblica en la novela, o sea, de hecho el título, háblanos un poco del título. Bueno, sí, siempre bromeo un poco con el título porque A donde tú vayas iré, que suena así como muy romántico, sí, como algo muy especial, pues realmente se lo dijo Ruth a su suegra y además en un momento muy difícil porque se mueren los hijos de Noemí, de la suegra, y ella les dice a las nueras que vayan, que hagan su vida, y las dos primeras se van, y Ruth es la que le dice, a donde tú vayas iré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Y es una entrega muy grande a la familia del marido, ¿no? Es como si entendió este legado que le había dejado el marido y lo lleva a cabo, ¿no? Sí, que es precioso el título y es preciosa la cita. Hay una cosa que a mí también me llamaba la atención en la novela, que es esto de cómo a veces la violencia ejercida también de una madre hacia su hija, que yo percibo como cierta violencia y sin embargo es una suerte de tradición, lo que decías, que ellos no lo ven mal. ¿Nos podrías hablar un poquito de eso? Sí, mira, siempre me dio la impresión de una abeja reina que está dominando todo a su alrededor y hasta que muere la abeja reina y renace en la que sigue, ¿no? Y es lo que pasaba en este tipo de estructuras donde, te digo, no había mucho donde moverse. La madre ejercía un poder exagerado sobre sus hijos y unas exigencias eran demandas muy terribles ante niñas muy pequeñas, por ejemplo. Sí. Y sin embargo, finalmente entiendes que de alguna manera les ayudó porque supieron salir adelante.
con lo que se les había exigido, se les había enseñado. Pero sí es una situación muy, muy, muy terrible. Hay el caso de una mujer aquí en México que se levantaba a las 5 de la mañana, iba a casa de su mamá, le hacía el quehacer de la casa, le hacía la comida, y ya cuando terminaba se regresaba a su casa a hacer el quehacer de su casa y hacer la comida en su casa. Sí. A eso me refiero. Había una forma muy, muy, muy entregada de las hijas hacia las mamás, sí, hacia la familia en general. Sí, demasiado. Y que de repente para uno es como muy complicado entenderlo, y por eso es muy bueno leer este tipo de novelas, porque no se puede juzgar ni hacer como algún tipo de juicio sin conocer todo el contexto, y tu novela nos contextualiza perfectamente en la situación de estos judíos, en la época, en Damasco, y además tienes como unas narraciones tan vívidas y unas ambientaciones tan maravillosas que de verdad la novela vale muchísimo la pena leerla. Se puede conseguir en todos lados, en todas las librerías. Si no lo encuentran en alguna librería, pueden entrar a internet y pedirla, ya saben ustedes en dónde. Y por supuesto que es una recomendación que les hago entrañablemente, porque van a descubrir muchísimas cosas, y entre otras la poderosa narrativa que tiene Victoria, Dana. La última pregunta que te voy a hacer ya, y muy rapidito, es... Tú eres nacida en la Ciudad de México, sin embargo eres de origen sirio. Nada más dinos, ¿esta novela es autobiográfica o es solo basada en personas que te imaginaste? Yo siempre he dividido la historia como la historia con H mayúscula, que es la historia que sucedió y que lo podemos leer en los libros, y la historia con H minúscula, que es la historia de los testimonios. Yo me basé mucho en los testimonios, pero no, los personajes son absolutamente de ficción. Bueno, Victoria, muchísimas gracias por esta entrevista. Recuerden, donde hay libros hay esperanza. No nos dejen de escuchar la próxima semana. Gracias, Victoria. Cálamo, Centro Literario, presentó Los libros de esperanza.